tardes, ya es mediodía. Vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Hemos estado hablando de la sanidad del corazón y de la importancia que tiene el que nuestra alma sea sanada por Dios. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, del proceso que sufrió el pueblo de Israel. Fíjense que es interesante ver que cuando Dios en el Antiguo Testamento pone figuras de hechos históricos que sucedieron, esos mismos hechos históricos son realidades espirituales y verdades espirituales para nosotros en el presente, el día de hoy, ¿verdad? Veíamos cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado por Dios a través del desierto, ¿verdad? Y a través de todo ese proceso, Dios lo preparó para que ellos llegaran al lugar donde Dios tenía pensado que ellos habitaran, que era la tierra prometida. Y veíamos también, ¿verdad?, que cuando ellos llegaron, había que naciones ahí, ¿verdad?, que ya estaban tomando la tierra. ¿Cuántas naciones se acuerdan? 7 naciones, más grandes y más poderosas que el pueblo de Israel, ¿verdad? 7 naciones, vimos el simbolismo de cada nación, qué significa cada nación, y veíamos también, hicimos un comparativo, ¿verdad?, de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, que originalmente Dios las puso en el sometimiento del Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía las 3 partes de su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sometidas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre vivía bajo la bendición y la cobertura de Dios. Cuando el hombre peca, lo hemos estado hablando, ¿verdad?, el hombre se desconecta espiritualmente de Dios y empieza a vivir solamente a través del alma y del cuerpo. Cuando el hombre vuelve otra vez en sí, cuando recibe la salvación de Jesucristo en su corazón, otra vez Dios le da vida a nuestro espíritu, nuevamente, ¿verdad? Y veíamos que la tierra prometida que Dios había dado al pueblo de Israel es la vida abundante que Dios tenía para ellos, es exactamente el hecho de que nosotros reconozcamos que la verdadera bendición viene y la tierra y la vida abundante viene cuando nuestra alma vuelve a estar bajo el dominio nuevamente del Espíritu Santo, como estaba en un principio. Nosotros tenemos que entender que para eso Dios tiene que hacer un proceso de sanidad. Es interesante estudiar el libro de Éxodo, porque ahí el Señor nos pone el proceso que Israel, fíjese, vamos a ir al capítulo, los primeros capítulos de Éxodo nos hablan hasta el capítulo 11 y aún el 12 todavía habla de la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Nos habla de cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, así como nos sacó a nosotros. ¿Qué significa Egipto? El mundo. El mundo, ¿verdad? Fuimos rescatados del mundo. Inmediatamente después de ser rescatados de Egipto, el pueblo de Israel empiezan a caminar en el desierto. El desierto era un lugar donde Dios quería sacar de su corazón a Egipto del pueblo de Israel. O sea, es un proceso que no era para toda la vida, era un proceso de desintoxicación, ¿verdad? Dios tenía propósito para que el pueblo pasara por el desierto. Era un tiempo en el que el pueblo de Israel necesitaba ver la mano de Dios. Necesitaban aprender a depender de Dios, porque, como decía Samuel, ¿verdad?, anteriormente en Egipto, en el mundo, nosotros dependíamos de nuestra propia economía. Entonces Dios usa el desierto, ¿verdad?, con el propósito de que el corazón de Israel se volviese a Dios y lo nombraran su proveedor.
Entonces, fíjense, cuando una persona recibe a Cristo, viene al conocimiento de Dios, Dios lo saca espiritualmente hablando, y comienza un proceso de sanidad, que es el proceso del desierto. El proceso de sanidad es para que nosotros alcancemos la madurez espiritual. Dios desea que cada persona que se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador alcance la madurez espiritual. Si usted es un hijo o una hija de Dios, la madurez para usted es obligada. Dios está esperando que nosotros maduremos espiritualmente. Yo platicaba con uno de mis hijos ayer y le decía, ¿qué padre es cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que sabemos que es cristiano y la vemos apasionada por Dios? Pasan varios años, ¿verdad? Y la volvemos a ver. ¿Cómo le gustaría que usted encontrara a esa persona? Apasionada por Dios. Pero qué triste es cuando esa persona bajó la guardia. Qué triste es cuando esa persona que antes buscaba a Dios de forma apasionada, ya no lo está haciendo. Pero qué hermoso es cuando pasa el tiempo y a usted lo vieron prendido de la presencia de Dios, buscando a Dios, y la gente lo vuelve a encontrar después de varios años y lo ven como. ¿Cómo quiere que lo vean a usted? Lleno, metido con Dios. ¿A poco no? Sí. Entonces es el deseo de Dios. Dios quiere que usted madure. Dios quiere que usted sane su corazón. Dios quiere que usted avance. Ahora fíjese, aquí el libro de Éxodo nos habla de esa travesía de Israel que sale de Egipto, entra en el desierto, y el desierto podía haber durado 40 días. ¿Sabía eso? Podía haber durado 40 días. Pero dice Hebreos 3 que no pudieron lograrlo porque no le creyeron a Dios. Porque no aprendieron a confiar en Dios. Porque no se metieron con Dios. Entonces vemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el título de la palabra que yo quiero darles esta mañana, que Dios puso en mi corazón? Es la verdadera victoria sobre la carne. La verdadera victoria sobre la carne. Imaginémonos al pueblo de Israel que sale, ¿verdad? Dice ahí, les decía ahorita que Éxodo 12 nos habla que a través de la Pascua, decíamos la semana pasada, de la muerte del Cordero, la sangre del Cordero, ellos son liberados. Nosotros fuimos liberados de Egipto a través del sacrificio de Jesús. Y ellos salen al desierto. Y ellos empiezan a caminar ahí en medio de 10 plagas impresionantes, ¿verdad? 10 plagas poderosas. Ellos pudieron ver con sus ojos naturales el poder de Dios. ¿Cuántos han visto el poder de Dios con sus ojos naturales alguna vez en su vida? Dios hace milagros, ¿verdad? Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Y nosotros somos testigos de eso. Y eso fortalece la fe y nos ayuda a avanzar, ¿verdad? Y entonces el pueblo iba caminando. Dice la Biblia, capítulo 13, que había una columna de nube y de fuego que los guiaba en el camino. En la noche el calor del fuego los calentaba, y en el día, como ahorita así, ¿verdad?, tenía una nube que los protegía del sol. Entonces ellos podían caminar bajo la cobertura y la protección. Qué belleza, ¿no? Ellos estaban guardados por Dios. Dice el capítulo 14 que cruzaron el Mar Rojo. ¿Recuerdan de esa enseñanza? Está muy padre. Ahí cuando llegan y los egipcios venían siguiéndolos, y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que camine, que marche, ¿verdad? ¿Y qué hace? Muchas veces pasan esa película, bueno, antiguamente los que ya estamos más jóvenes, pasaban en tiempo de Semana Santa, una película de los 10 mandamientos. ¿Alguien la llegó a ver al cine alguna vez? ¿Sí? Creo que era Charles Heston, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, ya se murió, ¿verdad? Ya de los viejitos, pues, ya. Y pasa el pueblo ahí, ¿verdad? Y bien padre, ¿no? Una película que dura como más de 2 horas.
donde el pueblo de Israel pasa, ¿verdad? En medio de las aguas, y cómo los egipcios quedan ahí destruidos. Imagínense ver eso. Ellos pudieron observar, y cuando dice la palabra del capítulo 15 de Éxodo, de hecho los capítulos tienen títulos ahí. Dice 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo. El capítulo 15, ¿qué dice? Cántico de Moisés y de María, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando salieron de ahí al otro lado del Mar Rojo, empezaron a bailar y a danzar, ¿verdad? Porque estaban contentos. Dice que empiezan ahí, todo eso es puro canto profético ahí, empiezan a bendecir a Dios, como cuando una persona recibe un milagro, ¿verdad? Que estrena carro nuevo y empieza a estar contento, ¿verdad? Y está feliz, o ya se va a casar, ¿verdad? Y le da a Dios una novia, una esposa, un esposo, ¿verdad? Vemos que dice versículo 20, 15-20, que María, la profetisa hermana de Aarón y de Moisés también, toma un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y lanzas, ¿verdad? Estaban contentos, bien contentos, porque cuando Dios nos perdona, nos libera, estamos contentos, ¿no? Pero, ¿sabe? Le duró poquito la alegría. Más adelantito, dice que tuvieron sed y empezaron los problemas. Y empezaron ahí a discutir con Moisés, ¿verdad? Y ya Dios le dice, ¿sabes qué? Yo les voy a dar agua, ¿verdad? Y ya Dios provee agua. Luego dice que tuvieron hambre y Dios les da, en el capítulo 16, ¿qué les da ahí? El maná, un alimento que caía del cielo. Las codornices, ¿verdad? Hay gente que dice codornices. O sea, las codornices, versículo 11, 16, 11, dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Fíjese, Dios se molesta cuando la iglesia murmura. La palabra murmurar es muy desagradable. ¿Qué significado tiene murmurar? Se lo voy a leer. Significa hablar en voz baja con la intención de manifestar una queja contra alguien o contra algo. Hablar, otra descripción dice, hablar mal de una persona que no está presente. Sí, la capta, hablar en voz bajita, sí. Entonces ellos murmuraban de Dios. No murmures, porque Dios escucha. Dios escucha lo que nosotros. Hay que orar y hay que clamar, no murmurar. Si tenemos alguna necesidad, hay que caer de rodillas y hay que empezar a clamar a Dios. No empezar a quejarnos, porque la queja molesta a Dios, ¿verdad? Ahí dice el versículo 11, y habló Jehová a Moisés diciendo, del capítulo 16, yo he oído ¿qué? Las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde van a comer carne, y por la mañana van a saciarse de pan, y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces vemos que Dios proveía todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Más adelante, capítulo 17, dice la Biblia que llegan a otro lugar llamado Refidim. Igual no había agua. ¿Y qué creen? Empiezan a murmurar otra vez, empiezan a hablar mal, a quejarse. Entonces Dios les vuelve a proveer. He aquí, le dice, fíjese, el versículo 16, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb. Es cuando Dios le dice a Moisés que toque la peña, es una piedra, y que sale agua de ella. Y nosotros vemos que es enseñanza para nuestro tiempo. Vemos que la peña de Oreb, ¿quién es? Es Cristo. La peña de Oreb, cuando nosotros tenemos sed de algo, cuando estamos necesitados de algo, podemos clamar y Dios va a dar agua. Fíjese, Juan 4, 13 al 14, si alguien lo puede leer, por favor. Juan 4, 13 al 14, con voz de trueno. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Amén. Entonces Cristo es nuestra manantial de agua, es nuestra fuente de agua. Nosotros podemos ser saciados. Si usted está triste, puede ir con Cristo y Él va a saciar su vida. Si usted está necesitado de algo, usted puede ir con Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que come del agua del pozo de ese que está ahí, va a volver a tener sed. Pero cuando el que tome del agua de que yo lo voy a dar, va a volver a tener sed, sino que de su interior va a salir el río de agua que fluya para vida eterna. Ok, en esa discusión estaba el pueblo de Israel, que si me dan agua, que si me dan comida, cuando de repente se presenta un pueblo que sale de la nada, el pueblo de Amalek. Este pueblo, dice versículo 8, 17, 8 de Éxodo, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Sabe? Cuando nosotros menos lo esperamos, pensamos que va a llegar, se nos presenta la lucha contra la carne. El pueblo de Amalek representa en la Biblia la carne. Y si se fija usted, Israel iba a proceso ¿hacia dónde? A la tierra prometida. Iba en el desierto. Y vemos que Amalek es el primer pueblo que se levanta, ¿verdad? De hecho, fíjese, aparece dentro de los 7 pueblos o naciones poderosas que estaban tomando posesión de la tierra prometida. Y se presenta sin avisar. Se le presenta en medio cuando Israel estaba discutiendo con Moisés, ¿verdad? Cuando estaban ocupados haciendo otras cosas que ni al caso, ¿verdad? Se presenta Amalek. Y vemos que esto es algo bien interesante, porque Amalek, dijimos ahorita, ¿qué representa? Carne. ¿Y qué es la carne? Nuestra antigua manera de vivir. Nosotros bien felices ya fuimos salvos, ya venimos a la iglesia, vamos caminando, ¿verdad? Vamos rumbo a la madurez, rumbo a la sanidad, y de repente, sin ningún aviso, empieza a surgir en nosotros el recuerdo de las cosas que nosotros hacíamos en el pasado. Sin que nosotros nos diéramos cuenta, de repente se empieza a levantar en nuestro corazón una lucha con nuestros antiguos pecados. ¿Sí o no? Sí. De repente. Y está relacionado, fíjese, con lo que la palabra llama el viejo hombre. Representa nuestra antigua manera de vivir. Efesios 4:22, Pablo dijo, despójense de esa forma de vida porque está viciado con sus deseos engañosos, está esclavizado. Era una manera de vivir independiente de Dios que no tomaba en cuenta a Dios, ¿verdad? Y entonces vemos que los hijos de Dios empezamos a luchar alguna vez en nuestra vida cristiana con esos deseos que antes teníamos antes de conocer a Cristo. Esos pecados que ya habían sido perdonados, esos pecados que ya habían sido clavados en la cruz, ¿verdad? Entonces vemos que por eso, fíjese, mucha gente que alguna vez estuvo apasionada por Dios, de repente lo vemos que empieza a bajar su nivel espiritual. Oye, es el que hacía esto, ¿verdad? Es el que se subía a tocar o hacía esto, es el que predicaba, es el que lideraba la célula, es el que iba aquí y allá, el que me acompañaba a hacer esto, ¿verdad? Y de repente ya no. ¿Lo dejó de hacer? Le brincó a Amalek. Este espíritu, el espíritu de Amalek, es un espíritu malvado que se levanta cuando una persona decide obedecer y cumplir el propósito de Dios. Inmediatamente se levanta Amalek y dice, yo te lo voy a impedir. ¿A dónde iba Israel? A la tierra prometida. Y se levanta Amalek y dice, ¿sabes qué?
no lo vas a poder lograr, porque yo te lo voy a impedir. Y te empiezas a dar cuenta que es una guerra, que la vida cristiana es una lucha espiritual. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se dieron cuenta o no? Sí. No es un juego de niños. No. Es para gente seria. Entonces se levanta Amalek, ¿verdad? Y empieza a lanzarle dardos a aquel que quiere obedecer a Dios. Empieza a hacer todo lo posible para tratar de desconectar del propósito de Dios a esa persona, ¿verdad? Es interesante, fíjense, si vemos ahí en Éxodo 17, versículo 14, dice, al final dice de ese versículo, de ese capítulo, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, Moisés, para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y Jehová dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, ¿verdad? Jehová tendrá guerra con Amalek, ¿qué? De generación en generación. Vemos aquí entonces, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios, ¿se acuerdan que le ordenó Dios a Saúl, al rey Saúl, que fuera con Amalek? ¿Y qué? Todo. Fíjese, cuando un hijo de Dios se arrepiente de sus pecados, lo hemos estado hablando, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra a morar en el corazón del hombre, entra, lo hemos dicho, y lo primero que hace, despierta la conciencia de la persona, le ilumina la conciencia, se da cuenta que es pecador, le da convicción de pecado, y es cuando el hombre reconoce su pecado y empieza a confesarlo. Lo reconoce, lo confiesa y lo abandona, ¿verdad? Empieza a decir, Señor, estoy mal, no estoy bien, mi vida no está bien, por eso no estoy avanzando, ¿verdad? Entonces la persona, en ese momento, fíjese, su alma y su mente son iluminadas, y la persona está dispuesta a obedecer a Dios, está apasionado, quiere servir a Dios, ya está fogoso, ¿verdad? Lleno de pasión por el Señor y quiere seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que esta pasión está así, Amalek empieza a levantarse y empieza a atacar y empieza a tratar, ¿verdad? A levantarse sobre personas. Fíjense, no solamente ataca sobre personas, ataca ministerios y ataca iglesias. El espíritu de Amalek se levanta, ¿verdad? Y empieza a decirle, ¿sabes qué? No vas a poder lograrlo. No eres lo suficientemente bueno para poder seguir haciendo. Entonces vemos que el espíritu de Amalek se levanta, ¿verdad? Y trata de impedir. Ahora fíjense, ¿a quiénes son los que ataca el espíritu de Amalek? Busque Deuteronomio 25, 17 al 19. Deuteronomio 25. Es por eso que Dios, fíjese, manda a los que le pide aquí, a Saúl, vas a raer, le dice a Moisés, la memoria de Amalek. Dice Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice aquí, fíjese, aquí nos habla de quiénes son las personas a las que ataca Amalek. 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Dice la palabra que Amalek atacó la retaguardia. La retaguardia es la parte de atrás, ¿verdad?
Cuando el pueblo de Israel iba avanzando, ellos se guiaban por lo que la nube o la columna de fuego les llevaba. Ellos se guiaban por eso, ¿verdad? La presencia de Dios se movía. Entonces el pueblo de Israel dicen que eran 2 millones de personas. Imagínense nada más movilizar a 2 millones de personas. El pueblo empezaba a caminar en el desierto, ¿verdad? Y tenían que levantar sus tiendas, tenían que preparar todo y empezaban a caminar y empezaban a avanzar. Había familias que tal vez no les salían bien las cosas, se enojaban, se peleaban con el vecino y decían, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar un poquito más aquí. Vamos a descansar un poquito, vamos a disfrutar un poquito más el desierto, ¿verdad? Puro desierto. Quedamos aquí un ratito. Tal vez había unas palmeritas ahí y decían, vamos a disfrutarlas. Y el pueblo empezaba a avanzar y algunos se quedaban atrás. Algunos empezaban a retroceder en su avance espiritual. ¿Y sabe qué pasaba? Venían los amalecitas y los atacaban y los destruían. Y es la forma en la que el diablo sigue operando todavía. Cuando una persona empieza a desconectarse de la iglesia, cuando una persona empieza, ¿verdad?, a atrasarse en las cosas espirituales, cuando una persona deja ¿sabes qué? Ya esta semana no meditaste, esta semana no oraste, ¿verdad? Y empieza, ¿qué usa Amalek para destruir las personas? Puede usar el recuerdo gradual de las antiguas costumbres pecaminosas que teníamos antes de conocer a Cristo. Cuando la persona ya pierde el deseo, empieza porque el fuego, la Biblia lo pone como que es algo que yo tengo que propiciar para que suceda. ¿Me entiendes? Y cuando la persona empieza a ser negligente en buscar a Dios, en su tiempo con Dios, empieza, no, pues sabes qué, es que me cayó una familia, un amigo, primo, pariente, lo que sea. Pues en lugar de venir, ¿verdad? Pues me quedo en la casa, ¿verdad? Ya empezamos a desconectarnos poco a poquito. ¿Qué usa Amalek para destruir? Usa personas cercanas. Nos acerca personas que nos van a estorbar. ¿Quién estorbaba a Abraham? ¿Te acuerdas? Lot. Para que Dios le mostrara su voluntad. Lot, su propio sobrino. Era un estorbo, porque ahí dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Lot se fue, Dios le mostró la herencia que Dios tenía para Abraham. Entonces, fíjese, empieza a usar amigos bien intencionados, empieza a usar incluso familia, empieza a usar actividades para tratar de desconectarnos, de enfriarnos y de traer apatía a nuestra vida espiritual. Empieza a usar lo que dice también la palabra de Dios ahí en Mateo 13:22, en una de las 4 semillas del sembrador. ¿Qué es lo que usa ahí? Mateo 13:22, el título, ¿puede leer? ¿Qué dice ahí? Bueno, rápido. Pero no tiene raíz en sí, sino que es la contemplación, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 13:22. Fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Lo que comentaba ahorita Samuel, ¿verdad? Empezamos a depender más del dinero que de Dios. ¿Y sabe que Dios puede proveer lo que nos haga falta en un instante? ¿Sabía eso? Milagrosamente Dios es el dueño del oro, de la plata, y nuestro corazón empieza a ser engañado por Amalek y empezamos a hacer a un lado las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Qué puede usar Amalek en una persona para empezar a desconectarnos de Dios, empezar a desconectar el propósito de Dios para su vida y traer apatía y frialdad en el corazón? El comenzar a guardar secretos y hacer cosas escondidas
sin decirle nada a nadie de lo que estamos haciendo. Ay, ay, ay. Déjale digo algo. Hace algunos años, ya no me acuerdo cuántos, y no satanizo la televisión. En mi casa se ve televisión. Mis todos mis hijos ven televisión. Hace algunos años, Dios me dijo, ¿me puedes dar ese controlito de la televisión? Y dije, bueno, está bien. Y se lo vi, ¿verdad? Se lo entregué. Es un asunto personal, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí. Es una convicción personal. Usted ahí se le echa con el control. Entonces, yo le entregué el control de la televisión. Y hace poquito, ¿verdad? Hace un tiempo, de repente me vino la idea, bueno, con sabiduría puedo usar el control otra vez, ¿verdad? Y intenté agarrarlo, dije, pues soy un hombre de Dios, ¿verdad? Y cuando le picaba el controlita, el Espíritu Santo me empezaba a recordar la promesa. Y como que, mire, hay dos cosas que el hombre empieza a usar para callar la voz de la conciencia. Número uno, empezar a discutir con ella. Oh, es que tú eres muy exagerada, ¿verdad? Número dos, empezar a hacer buenas obras. Es que esto que estoy haciendo es tan bueno como lo que Dios me está pidiendo que yo haga, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que haga? ¿Esto o eso? A lo que Dios quiere. Oye, Señor, pero esto está igual, también es igual, ¿no? O sea, se parece mucho, mira, es parecido, ¿verdad? Digo, no, pero yo te mandé a hacer esto, no te mandé que hagas esto. Esto lo quieres hacer tu carne. ¿Me entiendes? Y fue les confieso, son 2 o 3 días que yo dije, no, soy un hombre maduro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me decía, me hiciste una promesa. Y agarré otra vez el control y dije, Señor, tú ganas. Aquí está el control. Amados, la carne quiere que volvamos a hacer las mismas cosas. Y vuelvo a repetir, no satanizo, ya es que el pastor dijo que ver la tele es del diablo, ¿verdad? No. Un asunto personal. Es una convicción. Hay unos que Dios, por ejemplo, ya a Dios así les ha pedido que dejen de escuchar música que no es cristiana. A mí me ha dicho, ya no escuches esa música, porque te recuerda a tu vida vieja, ¿me entiendes? ¿A poco no nos traslada la música? Sí, ¿cómo no? Y empiezas a suspirar. Te empiezas a acordar de tus fechorías, ¿no? De las cosas que hacíamos en el pasado. Y, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, fíjate, ¿qué otra cosa usa Malek? Usa la rutina espiritual. Todos los días, hay veces parece igual, ¿verdad? Usa el aislamiento. Las familias se quedaban atrás y ellos empezaban a hacer propicio, ¿verdad? Ahí veíamos ahorita, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 25, 19 dice, por tanto, cuanto Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, fíjate cómo dice ahí, 25, 19 de Deuteronomio. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué vas a hacer? Borrarás la memoria de Amalek. Cero carne. ¿Cuántos creen que podemos vivir en el Espíritu y desechar las obras de la carne? Vamos a estar expuestos, amados. Vamos a estar expuestos. O sea, no nos van a salir alas, ¿me entiendes? No vamos a alcanzar el nivel de ángeles aquí, no. Somos seres humanos que vamos a luchar, pero podemos vivir en el Espíritu. Amén. Podemos caminar en santidad. Amén. Sí es. Porque le repito lo que dice la palabra: santidad. ¿Qué? Nadie verá, Señor. Dice Hebreos. Dios no ha cambiado. Los estándares de Dios son los mismos de hace 2000, 3000, 4000, 5000 años. Es el mismo.
Entonces, si una persona quiere buscar a Dios, tiene que darse cuenta que tiene que renunciar a la carne, ¿verdad? Hebreos 10:22 nos dice: ¿Y el 22? 22 a 25 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. O sea, si Dios nos llamó para hacer algo, tenemos que seguir haciendo eso que Dios nos llamó. Tenemos que seguir con el llamado de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces vemos que ¿cómo podemos nosotros derrotar a Amalek? ¿Cómo podemos? Vamos a ver tres cosas importantes que podemos hacer nosotros para vencer la carne, vencer la desconexión espiritual y la frialdad en nuestro corazón delante de Dios. Número uno, pidiéndole, como dice este pasaje, a Dios que limpie nuestra conciencia como lo hizo en un principio cuando recibimos a Cristo. Nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Y en ese momento fuimos convencidos. ¿Cuántos se acuerdan cuando por primera vez Dios les puso convicción de pecado? Yo me acuerdo. Nunca se me va a olvidar ese momento. En ese momento empecé como a vomitar todo lo que yo sabía que estaba mal en mi corazón, ¿verdad? Empezó así a salir en forma fluida y empecé a decirle al Señor: perdóname por esto, Señor, perdóname aquello. Y en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo aplica la sangre del Cordero y nuestro corazón fue limpiado por la sangre y limpiada nuestra conciencia. Nosotros podemos decir, Salmo 32, David es un hombre que falló delante de Dios. ¿Cuántos ha fallado delante de Dios alguna vez? Se equivocó, ¿verdad? Pero todos nos hemos equivocado. 32, Salmo 32, 5 y 6. Dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. ¿Sabes cuál es el tiempo? Hoy. Ahorita. En el tiempo en el que puedas ser hallado, vea lo que sigue diciendo: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Parece que el agua va por aquí, ¿verdad? Pero hoy en día, este día, el Señor dice: ¿sabes qué? El nivel del agua va a bajar porque nos vamos a poner a cuentas con Dios. Amén, amén. Porque vamos a venir delante de Él, nos vamos a presentar así como venimos, ¿verdad? Y le decirle: Señor, yo tengo que pedirte perdón, yo tengo que reconocer. Ahora fíjese, cuando nosotros empezamos a caminar en la vida cristiana, la conciencia es redargüida de pecado, es despertada, limpiada, y estaba trabajando como en un 10% antes de conocer a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo la vivifica, se levanta hasta el 100%. Entonces nos hacemos sensibles al pecado, ¿sí o no? Nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo que no está bien. Inmediatamente el Espíritu Santo nos dice: eso no hagas eso, eso es incorrecto, eso no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Entonces David dice: te voy a confesar, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. ¿Sabe que una conciencia limpia
es una de las armas más poderosas contra Satanás. ¿Sabía eso? Porque el diablo no tiene nada que decirle a usted. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, él no me puede echar en cara absolutamente nada, porque Dios ya me limpió. En el caso de nosotros, Jesús no, ¿verdad? Él no tenía que pedirle perdón a nadie ni nada, porque él nunca pecó. Pero en el caso de nosotros podemos vencer a Satanás y sus acciones y sus condenaciones, porque dice la palabra de Dios, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, esta mañana yo puedo presentarme delante de ti, Señor, para pedirte perdón, pedirte que me limpies? Que la sangre de Jesús es cuando en Salmo 51:12 David le dice al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando volvemos a recordar el tiempo cuando el Señor nos perdonó por primera vez y empezamos a deleitarnos. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién tocadito, ¿verdad? No más, es cosa de sentarme tantito y empezaban a escurrir las lagrimitas de mi corazón, en mi lágrima, ¿verdad? En mis ojos. Y empezaba a decirle al Señor, gracias porque eres bueno, ¿verdad? Y empezamos a darle, todo empieza a ser transformado. ¿Sabe que la conciencia es como una ventana a la luz del cielo y el pecado empaña la luz del cielo? Pero cuando empezamos a pedirle perdón a Dios y empezamos a permitir que la sangre de Jesús limpie esa ventana, los rayos de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, nos empiezan a iluminar. Empezamos a activar, recuerda que el espíritu tiene tres partes: intuición, comunión y conciencia. Se activa la intuición del espíritu. Empezamos a percibir cosas que antes no percibíamos. Podemos saber cosas que el Espíritu Santo, como dice ahí en 1 Corintios 2, ¿verdad? Que dice que el Espíritu nos revela las cosas del Espíritu. Empezamos a tener una frescura en nuestra comunión con Dios. Empezamos a leer la palabra y nos damos cuenta que la palabra empieza a cobrar vida en nosotros, porque tenemos una conciencia limpia. Y eso nos vuelve a regresar la pasión por el Señor. ¿Cuántos quieren eso esta mañana? Decirle al Señor. Segunda cosa que podemos hacer para vencer a Amalek. Ahí otra vez volvemos a Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Dice la Biblia, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés, le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro al otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vemos que la otra cosa que podemos hacer para derrotar a Amalek es alinearnos nuevamente en el ejército de Dios. A Amalek no lo podemos derrotar solos. Nos necesitamos unos a otros. Solamente lo podemos pelear dentro de las líneas
del ejército poderoso de Dios, que es la iglesia. Amén. Dios puso la iglesia, Dios nos puso cercanos los unos a los otros. Tenemos que estar en contacto, ¿verdad? Somos parte del ejército del Dios viviente. ¿Sabe? Aquí nos estimulamos, dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Una persona que se desconecta del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, se va a enfriar, se va a desconectar de Dios, va a perder la pasión, va a perder la visión de parte de Dios, porque Dios da la visión a través de la iglesia. Y es bien padre ahí, como dice la Biblia, que las manos de Moisés, ¿qué le pasaron? Se cansaron. ¿Y qué dijo Aarón y Hur? Le empezaron a decir, mira, ni aguantas nada. Lo empezaron a criticar, lo empezaron a juzgar. Cuando algunos se cansa, porque a veces nos cansamos, hay veces la carga es pesada, ¿verdad? Con las cosas que tenemos que hacer, con las obligaciones que tenemos que cumplir. Hay veces viene el diablo y nos empieza a atacar, y hay veces nos apagamos. Pero viene un hermano y empieza a orar por ti, viene un hermano y empieza a levantar tus manos, te empieza a levantar delante de Dios y te empieza a decir, hermano, aquí estamos juntos. Cuando estamos tristes, ¿verdad? Nos podemos juntar, podemos llorar juntos, podemos reír juntos, peleamos la batalla. Dice la Biblia que cuando ellos estaban unidos, Amalek era derrotado. Amalek no podía tocarlos, no podía prevalecer. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, amados, para derrotar a Amalek, es ponernos a orar. ¿Sabe que orar activa el fuego y la pasión de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no derramas tu corazón delante de su presencia y le dices, Señor, te necesito? Vea lo que dice Mateo 26:36. Vaya conmigo a Mateo 26:36. El Señor Jesús estaba peleando la última batalla, una de las últimas batallas espirituales. 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué? Ayúdenme a orar. Oren conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Vino pues a sus discípulos y durmiendo, estaban dormidos los muchachos, no aguantaron. Dice, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no pudieron velar conmigo ni una hora, así que no pudiste orar esta semana ni media hora, así que no te acordaste que yo soy tu proveedor. Amados, ¿por qué somos tan derrotados muchas veces? Porque no oramos. ¿Por qué nos gana muchas veces la tentación? Porque no oramos. No tenemos fuerza espiritual para ganarle la batalla a la tentación, para ganarle la batalla a la carne. ¿Sabe que cuando nosotros nos tiramos en el piso y empezamos a clamar, el fuego del Espíritu de Dios, la santidad del Espíritu de Dios empieza a impregnar nuestro corazón? Y los anhelos de Dios son nuestros anhelos. Empezamos a deleitarnos y a tomar fuerzas espirituales. Vean lo que Jesús le dijo, versículo 41. Velen y oren. ¿Para que qué? Para que no entren en tentación. El espíritu, amado, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la palabra de Dios que, fíjese, por un lado estaba Moisés, Aarón y Hur, subieron al monte y ellos estaban orando.
Ellos estaban clamando. Y dice, volvamos a leer otra vez ese pasaje, está muy hermoso. Éxodo 17, versículo 10 dice, hizo Josué como Moisés le dijo, pero peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando no oramos, amados, la carne empieza a ganar. No tenemos fuerza para decirle que no a eso que sabemos que tenemos que decirle que no. Y las manos de Moisés se cansaban, ¿verdad? Y estaban ahí, amados, aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros. Aquí estamos para animarnos los unos a los otros. Y dice que tomaron una piedra y se la pusieron a Moisés. ¿Quién es la piedra? Cristo en la roca. Él es la fuente de nuestro poder. Y dice la palabra de Dios entonces que ellos siguieron orando y tuvieron firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esta mañana vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, yo me levanto en este día, así como lo dice tu palabra, levántate. Yo declaro que soy un hombre, soy una mujer que va a poder derrotar a Amalek, va a derrotar la carne. Esta mañana nuevamente me inscribo en el ejército de Dios. Me alineo a la voluntad de Dios. Me pongo bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos la cobertura espiritual de parte de Dios, el diablo no tiene nada que hacer. Por eso dice Santiago, resistid al diablo y huirá. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta mañana vamos a orar. Y yo sé que hay soldados que han bajado el rifle y han bajado la guardia. El día de hoy Dios te dice, alíñate una vez más. Alístate. Levántate porque tienes un llamado. Yo te hice el llamado, dice el Señor. Y eso no cambia. Tu condición espiritual no cambia mi llamado. Pero el día de hoy puedes restaurar tu condición espiritual. Si esta mañana tú le dices al Señor, Señor, yo te necesito para vencer la carne. Yo te necesito para vencer a Amalek. Ponte de pie. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar a decirle, Señor, en esta hora, Señor, yo pido que tu sangre limpie mi corazón, limpie mi conciencia de toda obra malvada. Empieza a confesarle a Dios. Y Dios quiere gente valiente. Dios quiere gente decidida. Y nos presentamos delante de Dios. ¿Sabes? Los servidores de la iglesia rendimos cuentas. Los servidores de esta iglesia rendimos cuentas. Yo rindo cuentas de nuestra propia vida. Porque queremos alcanzar el propósito de Dios. Porque queremos ser gente que camina bajo autoridad. Porque somos gente que camina bajo cobertura de parte de Dios. Esta mañana, Señor, queremos que tu sangre limpie nuestra conciencia. Nos presentamos delante de ti. Nos alistamos nuevamente en tu ejército. Declarando que somos soldados tuyos. Oh, ahí donde está, dile, Señor, aquí tienes tus soldados. Está, Padre Santo. Aquí tienes tus guerreras, Señor. Yo pido perdón, dile. Si tal vez me quité el uniforme, Señor, pero el día de hoy me lo vuelvo a poner. El día de hoy vuelvo a levantar la armadura. El día de hoy me pongo la armadura. El día de hoy agarro la espada del Espíritu
justos guerreros, soldados, soldadas de ti, Señor, para que tú hagas tu obra, para que tú sanes sus corazones, para que los consueles, Señor. Esta mañana el Señor te dice: yo te amo, yo te perdono, yo te limpio, yo te restauro, y tú puedes lograr el propósito de Dios. Tú puedes llegar y tomar la tierra, porque yo te he entregado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos decir lo que tú dijiste en tu palabra, que vamos a hacer guerra contra Amalek de generación en generación. Por lo tanto, los padres son consagrados al Señor, los hijos son consagrados. ¿Por qué no le dices, si eres padre: Señor, mis hijos te pertenecen a mí, aún mis nietos, Señor, yo los entrego para que te sirvan, para que te amen, porque ahí van a estar guardados y protegidos del mundo, del diablo, de la maldad. Gracias, Padre, porque estás levantando las generaciones santas, empezando con los padres, empezando con los hijos, empezando con los nietos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vienen días poderosos, vienen días grandes, y vamos a poderlas pelear esas batallas, porque estamos caminando alineados a tu voluntad y bajo tu autoridad. Amén. En el nombre poderoso